Bien. Sí. Marie Choquet. Son dos preguntas que están relacionadas. Pregunta la Cruz Roja Española y el Ayuntamiento de Barcelona. Tiene datos sobre mortalidad con subgrups problemáticos, trastornos emocionales de jóvenes adolescentes franceses, distinguiendo su origen cultural. Es muy distinta la calidad de vida dentro del centro de París y de la periferia. Uno con la siguiente pregunta, que es: ¿podría darnos su opinión acerca de la reciente oleada de protestas violentas protagonizadas por adolescentes y jóvenes franceses en las pasadas semanas? ¿Era previsible? ¿Causas culturales? ¿Qué cree que podría repetirse en el futuro? Por un lado, en lo referente al peso de los factores socioeconómicos, todo depende del problema que se estudie. Por ejemplo, en lo referente al consumo de drogas ilícitas, existe una relación inversa, es decir, un consumo más elevado entre jóvenes de clase social elevada que entre jóvenes de clase social desfavorecida. Por lo tanto, el peso de los factores no es siempre idéntico según el problema que se estudie. Creo que es importante recordarlo porque siempre se tiene la impresión que los factores sociales siempre se juegan siempre de forma acumulativa en los mismos grupos sociales. No es cierto en cuanto al consumo de drogas ilícitas, que es más frecuente entre jóvenes desfavorecidos, mientras que la violencia es más frecuente entre jóvenes desfavorecidos, ya que es una forma de expresión más directa, más física, por decirlo así, y que se da entre los jóvenes más desfavorecidos en general. En cuanto a los suburbios, esta pregunta es compleja. Por un lado, no es porque haya habido acontecimientos, diremos, un poco cruciales, que en su conjunto la violencia sea tan frecuente como se dice en la vida diaria. Eso es algo diferente que en momentos específicos. Nuestros estudios muestran que ciertamente existe una violencia más elevada en los suburbios que en las ciudades. Sin embargo, la diferencia no es tan importante como se podría pensar. Entonces, no sé si... El problema de la violencia es que está relacionada con el grupo, está muy relacionada con el grupo. Ciertos tipos de comportamientos están menos relacionados con la presión del grupo y otros más. Y es cierto que la violencia está muy relacionada con la presión del grupo. Y uno tiene la impresión que aunque globalmente la diferencia no es tan importante en la vida diaria, en un momento dado, cuando un grupo se pone a ser violento, puede inflamarse la situación o puede también disminuir la violencia por esas mismas razones. Y yo diría que ciertamente sí existe un problema en los suburbios, pero tampoco tendríamos que exacerbarlos exageradamente en la medida en que existen ciertos acontecimientos que pueden favorecerlo, pero en otros momentos otros acontecimientos pueden aparecer en otras regiones más tranquilas y de forma inesperada. El problema de la adolescencia es que, en efecto, debido al grupo, las cosas pueden, digamos, explotar. La cuestión es que hay que permanecer tranquilos, mantener la calma, para no mediatizar excesivamente, porque se ha visto que la mediatización actúa sobre el comportamiento. Cuanto más mediatizado el comportamiento, más expande, y que por tanto la cuestión de fondo sigue siendo la misma para todos los adolescentes, como se ha explicado muy bien esta mañana. Todas las adolescencias no tienen referencia por parte de los adultos, y creo que ese es el verdadero problema de los jóvenes.
Y es que el ejemplo de los adultos es muy importante y que si, por ejemplo, en las familias existe un consumo elevado de alcohol o de otras sustancias, si en la familia existe mucha depresión o si en las familias efectivamente existe un ambiente de grandes dificultades, entonces en ese momento para los jóvenes la situación va a ser difícil y difícil de identificar y por lo tanto va a necesitar expresarse de una forma más contundente. No sé si he respondido completamente a la pregunta. La otra pregunta es si es previsible. Sí, es previsible la situación. Y en mi opinión yo creo que es previsible porque lo que yo he observado en Francia es que los adultos no se ocupan suficientemente de los adolescentes y consideran este grupo como patógeno en sí, como si nosotros como adultos no tuviéramos que ocuparnos ni establecer una relación. Lo que ocurre es que los adultos de una forma u otra ¿cómo se dice? Son menos solidarios con los adolescentes y por lo tanto los adolescentes se sienten un poco perdidos en su búsqueda por su identidad. Y creo que en realidad si la sociedad francesa quiere funcionar apropiadamente, creo que esta relación entre los jóvenes y los adultos debe ser mucho más fuerte, mucho más integradora y que los problemas pueden ocurrir en cualquier parte debido a esta situación que tenemos actualmente y ciertamente ha surgido en los suburbios también porque los medios han, se han centrado en estos hechos y han acentuado el proceso y yo trabajo un poco en todo tipo de establecimientos, ciertos centros escolares de alto nivel social donde existe una latente y permanente depresión social y donde los jóvenes se sienten completamente perdidos. Por lo tanto, no creo que sea una buena solución, aunque no se produzca violencia. Ahí donde hay violencia, por último, uno puede actuar, pero ahí donde no se presenta, uno no actúa y creo que muchos jóvenes en Francia actualmente no tienen apoyo, no tienen un apoyo social y un apoyo familiar suficiente. Leo Hendry. Tres preguntas más o menos relacionadas. El Instituto de Formación y Tratamiento en Terapia Familiar Sistémica, la Asociación de Ayuda Toxicómano de Barcelona y la Universidad Abierta de Cataluña. Son preguntas que las digo. Sobre la influencia de los adultos, ¿cuál es la opinión sobre las escuelas para padres y qué aspectos serían necesarios reforzar a fin de favorecer el mayor conocimiento de los adolescentes? ¿Cómo hacer que los padres actuales aprendan ellos para poder enseñar a los más jóvenes? Y negociar los límites con los adolescentes es una de las claves de la educación en familia. ¿Hasta dónde debe llegar el diálogo para consensuar estos límites? Okay. Thank you. Sí, muchísimas gracias por las preguntas. Antes de contestarlas, en nombre de esta mesa me gustaría, en primer lugar, agradecer a los intérpretes por el gran trabajo que han debido hacer, especialmente teniendo en cuenta mi mal inglés. Han debido ser muy buenos para que me hayan hecho estas preguntas. Bueno, en cierto sentido, las preguntas que se me realizan también tengo ciertas respuestas, tienen distintas respuestas. Por ejemplo, sería estupendo que los gobiernos organizasen estas clases para padres. En Gran Bretaña están haciendo algunas cosas parecidas que parece que suelen funcionar y que son eficaces. Me gustaría vincular esto con algo que olvidé decir en mi presentación cuando estaba mencionando los problemas, por ejemplo, del embarazo adolescentes. Bueno, hay otra parte de esto. Para un joven, el tener un niño en sus años adolescentes, para ellos pues un desarrollo muy positivo, pero bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones es que tengan el apoyo completo
completo de sus padres. Existe un estudio hecho por John Coleman y Kathy Denison que muestra esto. Con la ayuda de los padres, el tener un hijo en los años de la adolescencia para los jóvenes les puede ayudar a madurar, a adquirir ciertas responsabilidades, y luego además ayuda a mejorar las relaciones con sus propios padres, y estos padres les ayudan a ser mejores abuelos. Así que en cierto sentido todo el mundo se beneficia. Así que las clases para padres serían excelentes. Luego, volviendo a la cuestión de la negociación, bueno, pues yo habría pensado que, entre comillas, la familia ideal, esto es lo que debería estar haciendo. En Noruega existe una cosa como la familia negociadora, lo que se llama la familia negociadora, y eso lo que significa es que los padres y los jóvenes de la familia se sientan y juntos lo que hacen es establecer unas reglas, también los castigos y las recompensas. Así que en ese sentido los familia habla, se comunica, deciden los patrones para su vida diaria, deciden qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, la habitación del adolescente está tan desordenada que no se puede ni entrar por la puerta. Así que la negociación y las capacidades parentales van unidas, son una fuerza conjunta para mejorar nuestras sociedades. Gracias. Oui, vous avez 3 questions. Cataluña, Diputación de Barcelona, Fundación Solidaridad Humana. Dado que la tasa de depresiones entre los jóvenes se ha duplicado. Repito, dado que la tasa de depresiones entre los jóvenes se ha duplicado, ¿qué retos tienen las instituciones para abordar una salud integral mental de los jóvenes? ¿Por qué cree usted que se visualiza poco y apenas si se trabaja en el tema de las depresiones adolescentes y se hace mucho más énfasis en el consumo de drogas? ¿Qué hipótesis se plantea para justificar el aumento de las depresiones en adolescentes? Es cierto que el consumo de drogas es un tema que ha aparecido después de 1968 y que mucho se ha estudiado. Al principio se comenzó a trabajar sobre la depresión pensando que depresión y consumo de sustancias estaban muy asociados y que los jóvenes consumían drogas debido a la depresión, pero nos hemos dado cuenta que no, que ciertamente existe una relación, pero al mismo tiempo hay muchos jóvenes que se sienten deprimidos y que no consumen drogas como el alcohol, tabaco o cannabis, pero sin embargo sí consumen medicamentos. Por lo tanto, no existe una relación tan sencilla entre el consumo y la depresión. Por lo tanto, hemos trabajado mucho sobre el tema del consumo y en particular hemos realizado muchas campañas de información sobre lo nocivo y lo peligrosas que son las drogas, pero casi no hemos abordado el tema de la salud mental entre esta población. Pero el mundo ha cambiado, hemos visto que los valores también se han modificado y que los jóvenes actualmente se encuentran un poco perdidos en este mundo. Por lo tanto, la depresión permite un modo de expresión, pero lo interesante es que no va necesariamente acompañada de un consumo de alcohol, tabaco y cannabis. Sin embargo, produce o lleva a consultas médicas y por lo tanto a prescripciones médicas. Por lo tanto, nos damos cuenta que la respuesta de la sociedad ante la depresión es más bien la prescripción de medicamentos de psicotrópicos, lo cual no es una solución a largo plazo para la mayor parte de los jóvenes. Por lo tanto, creo que sería conveniente volver a pensar en el tema de la depresión para ver por qué existe, y en mi opinión, y eso son hipótesis que barajamos, es a nivel de la familia que se podrá encontrar una respuesta
la pérdida de contacto y un proyecto de vida claro, de valores que van cambiando y que no son iguales para todos. Por lo tanto, es un tema que vamos a comenzar a estudiar, pero que hasta ahora ha sido poco estudiado, porque creo que socialmente el consumo de drogas constituye un peligro, porque está relacionado con la violencia y porque pone en tela de juicio, digamos, la tranquilidad pública, mientras que la depresión hasta ahora ha sido poco investigada, por lo menos en Francia, porque en el fondo un joven deprimido, entre paréntesis, no molesta a nadie, o por lo menos no lo hace directamente, excepto que nos olvidamos que, en mi opinión, la depresión es un trastorno que a largo plazo puede tener una influencia bastante importante en la medida en que una niña, una chica deprimida va a transformarse en una madre deprimida y va a tener trastornos educativos. Y por lo tanto pensamos que este trastorno merece nuestra atención, aunque de forma inmediata produzca menos efectos, digamos, malignos para la sociedad. Me gustaría poder... Porque de forma así, intentar bromeando un poco, pero la profesión médica es la que ha llevado las drogas al Reino Unido, porque el Valium que se receta a las amas de casas que están aisladas sin tener ayuda de sus maridos en los suburbios son los que han hecho que estas mujeres pues tengan problemas de drogas. Y esto es un problema social, no es un problema adolescente. Sí, estoy de acuerdo con usted, porque vemos que el consumo de medicamentos es muy alto entre los jóvenes y entre los franceses en general, y me parece que en vez de centrarnos únicamente sobre los jóvenes, tenemos que centrarnos en la sociedad en general, y eso es justamente lo que no hemos hecho, porque nos hemos centrado demasiado entre los jóvenes, nos hemos olvidado de los adultos. Sin embargo, son los adultos quienes educan a los niños. Leo Hendry, Diputación de Barcelona. En el tema de embarazos adolescentes estoy de acuerdo que se trata más de un tema de capacidades que de información. Pero creo que va muy ligado al tema de seguridad personal, autoestima y asertividad, sobre todo en las chicas. Y cómo reforzar estas facultades cuando son rasgos que van ligados más a la experiencia personal que adquirimos desde la infancia. Ojalá lo supiese cómo hacer esto. Creo que tengo algunas sugerencias y de nuevo me gustaría ponerlo dentro del contexto del Reino Unido para no insultar a la gente de Barcelona o de Cataluña, porque realmente me encanta vuestro equipo de fútbol. Uno de los problemas que tenemos en el Reino Unido ha sido que había un grado de desigualdades entre los hombres y las mujeres, para ponerlo de alguna manera. Si vamos a tener a los jóvenes, especialmente a las mujeres jóvenes, que desarrollen una autoestima muy positiva, nosotros que trabajamos con los jóvenes necesitamos proporcionarles situaciones en las que se sientan sientan que están aumentando como seres humanos, como personas. Y una de las cosas que ocurre hoy en día en el Reino Unido es que las mujeres jóvenes cada vez tienen mejores resultados en los exámenes de los colegios que los chicos, y esto es lo que aumenta, por ejemplo, su autoestima. Parece una excusa tal vez, pero esto es algo que las instituciones sociales tienen que abordar, intentar mejorar la confianza de los jóvenes, su autoestima, y creo que este es un paso que los va a ayudar a avanzar. Y me gustaría decir que los trabajadores jóvenes, los profesores, tienen que ser más realistas cuando hablan con los jóvenes, por ejemplo, cuando tratan la educación sexual. Yo estaba intentando sugerir anteriormente que las relaciones románticas tienen que basarse en la comunicación. Tienes que decir qué es lo que quieres. Tienes que negociar con tu compañero sentimental, y estas son las cosas, aumentar esas capacidades, los que les va a mejorar su confianza y va a
a mejorar su proactividad en estas relaciones. A mayor desarrollo económico y bienestar social y mayor consumo de drogas, medicamentos, etcétera, mayor número de suicidios y problemas emocionales. Misma pregunta del Instituto de Educación Secundaria La Besana. Oui, tout à fait. Totalmente, la depresión y el suicidio son más elevados cuando el bienestar social es elevado. Sin embargo, no hay que confundir el dinero, los medios financieros, con los medios emocionales. En mi opinión, se piensa que cuando uno tiene una buena vivienda y dinero, entonces tiene un bienestar total, dispone de un bienestar total, pero creo que la política se ha olvidado tener cuenta de la importancia de la relación, de la vida relacional, del bienestar social en el sentido grupal del término. Y me parece que este es el error que hemos cometido. Por ejemplo, en los suburbios, en Francia, se ha pensado que demoliendo edificios y construyendo nuevos se iba a aumentar el bienestar y la salud mental, pero hemos visto exactamente que ha ocurrido lo contrario. Es decir, que se aumenta el bienestar material, pero las relaciones sociales son mucho más tensas debido a la competencia, a la presión en el trabajo, la presión escolar, etcétera, y por lo tanto se ha disminuido el bienestar psicológico. Y por lo tanto, no digo que no haya que aumentar el bienestar material, estoy lejos de pensarlo así, pero no hay que pensar que ese bienestar material automáticamente está relacionado con todo el resto. Y creo que este es el error que ha prevalecido durante mucho tiempo. Por lo tanto, hay que trabajar sobre el grupo, hay que trabajar sobre la comunicación, hay que trabajar sobre la vida asociativa, la vida social, la vida parental, la vida entre las generaciones, y creo que entonces habremos ganado cierto terreno. Me gustaría simplemente añadir que existe un informe que habla sobre vincular vidas, y esto es un concepto muy importante. Y lo que realmente dice este informe es que si estamos tratando con personas, no estamos tratando con personas, estamos tratando con una serie de relaciones distintas, son grupales. Por ejemplo, un bebé tiene hambre y empieza a llorar. Eso influye a los padres igual que el padre influye en el niño. Y si generalizamos esto, lo que vemos es que las vidas de las personas están todas vinculadas y tenemos que tener esto en cuenta. ¿No? Okay. ¿Qué consecuencias tiene para los adolescentes del Reino Unido la convivencia de varias culturas en una misma sociedad? Especialmente, ¿cómo son las relaciones entre adolescentes de orígenes distintos? ¿Son más o menos tolerantes que las relaciones entre adultos? Sí, esa es una pregunta buenísima. Y no quería meterme en los problemas étnicos dentro de mi presentación o en los orígenes étnicos en mi presentación. Es una dificultad y no es fácil tratar con ello en el Reino Unido, más de lo que es en Francia, por lo menos. Creo que tiene que ver con la forma en la que los jóvenes absorben lo que nosotros llamamos identidad nacional, porque dentro de esta identidad nacional hay distintos valores que poseen los distintos grupos, y a lo mejor que entran en conflicto esos valores de los distintos grupos. En Gran Bretaña los distintos grupos étnicos tienen
tienen los mismos conflictos, pero de forma tal vez más abierta entre los adolescentes. Como adolescentes a lo mejor tenemos más prejuicios, pensamos en estos grupos étnicos, pero los adolescentes además están en las calles, así que con mucha frecuencia entran en conflicto. Y les voy a dar un ejemplo de los años 70 hasta el siglo XXI, cuando los emigrantes de Pakistán venían al Reino Unido. Al principio, los británicos blancos del Frente Nacional eran extremadamente violentos con los jóvenes pakistaníes. Los jóvenes pakistaníes hicieron una cosa que era muy sensible. Se juntaron, formaron bandas y lo que hicieron es hacerse tan agresivos como los británicos. Así que teníamos dos grupos enfrentándose, confrontándose. Lo mismo ocurrió en Alemania con los alemanes y los turcos, por ejemplo. Así que los jóvenes no están más excluidos de las tensiones culturales o étnicas que los adultos. Estoy totalmente de acuerdo, porque nosotros ahora mismo estamos trabajando en un proyecto europeo sobre las escuelas primarias, para la integración de las familias inmigrantes en escuelas primarias. Y en los antiguos estudios que se han realizado hemos visto que con mucha frecuencia las relaciones individuales, cuando el inmigrante son pocos o personas o son únicos dentro de las clases, no colisionan tanto en no es tan importante las confrontaciones cuando pertenecen a un grupo que pretende defender su cultura dentro del país que les está recibiendo. En ese momento sí que hay más problemas. Cuando los jóvenes, cuando los adolescentes entran en las escuelas italianas, acceden al sistema educativo italiano, no tienen muchos problemas, porque como adolescentes no tienen esas razones para los conflictos. Con mayor frecuencia el problema es conflictos que surgen entre los niños y sus padres. Cuando los jóvenes entran en la nueva cultura adolescente, en estos grupos locales, se apartan tal vez un poco de la cultura de su familia, y ese es el mayor problema al que se enfrentan. Y ahora tenemos un programa para trabajar, para intentar crear una red de relaciones entre adolescentes, estudiantes, chicos y chicas, la escuela, las familias, también los padres y también las autoridades locales, los municipios. Dos preguntas también relacionadas del Ayuntamiento de Móstoles, aldeas infantiles. ¿Se sabe por qué en Suecia el uso de cannabis es tan escaso? ¿Se sustituye por los medicamentos, por su accesibilidad? ¿Qué factores considera que están incidiendo en Suecia para que la tasa de consumo de drogas en general sea significativamente más baja con respecto a otros países que forman parte del estudio? Gracias. Sí, es una buena pregunta. Muchas veces se piensa que cuando hay un menor consumo de una sustancia existe un consumo mayor de otra sustancia. No, es cuando hay un consumo alto de una sustancia, existe un consumo alto de otra sustancia. Por lo tanto, es más una cuestión de acumulación que de sustitución. Es decir, que los jóvenes que consumen una droga tienden a consumir varias en vez de una sola. Y la cuestión que ha hecho usted sobre Suecia nos la hemos hecho nosotros mismos, y hablando con los encuestadores de allí o con los investigadores, vimos que el control social sobre estas drogas es tan fuerte, es decir, que se dice que no está bien consumir
consumir cannabis. Y esto es suficiente para que de una forma u otra se reduzca el consumo. Y en nuestros datos hemos visto que, en efecto, hemos observado una relación muy fuerte entre el hecho de que los padres, por ejemplo, afirman que no hay que consumir y la actitud de los jóvenes. Sin embargo, lo que sucede en Francia es que los padres se sienten muy perdidos en cuanto al consumo de cannabis. No saben si decir sí o decir que no. Dicen, bueno, pues una droga es como el tabaco, es como el alcohol, y por ello, frente a esta duda educativa, que es cierta entre los padres y también en la sociedad en general, se ha visto aparecer una banalización del cannabis en Francia que existe desde hace más de 10 años. Por lo tanto, esto demuestra que la actitud del medio también juega un papel importante en el consumo de sustancias. Y estaba pensando en el ejemplo que usted nos ha puesto sobre cuando un padre dice no hay que fumar con un cigarrillo en la mano, o dice que no hay que beber alcohol, no hay que consumir alcohol, pero digamos él consume alcohol todos los fines de semana en el pub. Entonces el ejemplo y el discurso son probablemente mucho más importantes de lo que hemos pensado hasta ahora. Sí, yo he pasado 7 años de mi vida en Escandinavia, así que no puedo hablar de cannabis, pero sí que puedo hablar del alcohol. Una de las razones por las que existe un nivel tan bajo en todos los sectores de la sociedad es porque el gobierno ha hecho que sea muy costoso comprar alcohol. Y eso no tiene que ver con técnicas, y es una cuestión de prohibición. L'ivresse est quand même très peu élevée en France. La embriaguez está muy poco elevada en España, mientras que el alcohol está muy disponible, así que quizás intervengan otros aspectos. Tenemos el compromiso de cumplir los horarios. Ahora tenemos preparado un café, van a ser 3 días intensos. Quiero agradecer a los miembros de la mesa que me han acompañado esta mañana por sus intervenciones, las intervenciones tan interesantes que nos han. Nos gustaría poder tener más tiempo para el debate, las preguntas son muy interesantes, pero creo que ha habido suficiente muestra. Muchas gracias y